Bienvenidos a Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Hoy nos acompaña don José Aguilar Berrocal, quien es candidato a la presidencia de Costa Rica. Bienvenido, don José. Muchas gracias por la gentileza de recibirme y feliz de estar con ustedes. Don José, el objetivo de este espacio es conocer de primera mano las propuestas que los candidatos contemplan en sus planes de gobierno para el sector agropecuario, agroindustrial, pesquero y acuícola. Además, agradecemos al Republic Workspace por brindarnos el espacio para realizar este episodio. Para iniciar, don José, ¿quién es don José Aguilar Berrocal? Bueno, mucho gusto de nuevo. Yo soy costarricense, tengo 47 años, estoy casado, soy creyente, soy católico, practicante. Crecí en una zona agrícola, ganadera, en Guanacaste, en el cantón de Carrillo, en los 80s, así que me tocó conocer ese Guanacaste de antes, que sí era verdaderamente agropecuario. Y tengo mucho amor por ese sector y las zonas rurales. Yo terminé mis estudios en San José, hice la secundaria acá y tengo una formación muy interesante, es una mezcla. Yo estudié la carrera de psicología, tengo 2 maestrías, hice la primera aquí en Costa Rica que se llama Gerencia en Proyectos de Desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Luego fundé una organización que se llama Fundación Acción Joven para ayudarle a jóvenes en condiciones de alto riesgo social en todo el país a terminar la secundaria, a tener una vida con propósito, prevenir la delincuencia, siempre trabajando con el gobierno y las empresas en alianzas público-privadas. Y gracias a Dios, por eso recibí una beca muy buena. El gobierno británico me permitió hacer mi segunda maestría en London School of Economics, en campo de desarrollo y economía. Y terminé mi formación con una especialidad técnica en la Universidad de Oxford, que se llama Uso del Índice de Pobreza Multidimensional para Política Pública. Toda mi vida he trabajado articulando sectores, sector privado, academia, comunidades, iglesias, para poder resolver problemas como pobreza, falta de conectividad, delincuencia, problemas de desempleo juvenil, y siempre haciéndolo uniendo los sectores, que eso es lo que creo que más podría, digamos, caracterizar mi rol, la capacidad de trabajar y unir sectores y resolver problemas, más que quejarme y criticar. Y tal vez terminaría diciendo, soy deportista, me gusta mucho el mundo natural, me encantan las zonas rurales y estoy además ahora con mucha convicción de que vamos a ganar. Estoy seguro que la tendencia de crecimiento enorme que llevamos va a continuar así, y mi deseo más grande es poder comunicarle al país que la política no tiene que ser un espacio para destruirnos, sino un espacio para unirnos, resolver problemas y avanzar juntos como un país unido, solidario, que realmente quiere cuidarse uno a otro. A mí no me gusta la polarización, no me gustan estas actitudes tan irrespetuosas. Creo que entre todos los sectores debemos unirnos, agradecer lo que se ha hecho bien en el pasado, enfrentar los errores en forma y en fondo del pasado también, y avanzar juntos hacia adelante con innovación, con solidaridad, hacia la prosperidad, hacia la seguridad. Entonces sí quisiera ser un candidato que muestre que la política no tiene que ser un campo de batalla para destruir a los demás, sino para unirnos y resolver los problemas. Don José, desde el sector se plantea la necesidad de un rediseño profundo del modelo agroalimentario para los próximos 30 años, basado en ciencia, tecnología y productividad. ¿Está usted dispuesto a impulsar una transformación estructural del agro con visión al 2050 y cómo la imagina? Lo primero que hay que decir es que para querer apoyar al agro, antes de hablar de la parte técnica, hay que querer hacerlo. Hay una decisión personal de visión, y yo sí quiero hacerlo. Eso es muy importante porque van a haber retos considerables, hay diferentes visiones ideológicas, hay diferentes grupos de presión que van a estar contrarrestando esto. Yo sí quiero y sí estoy dispuesto a invertir capital político y decisión como líder nacional para hacer ver que este es un sector sumamente importante. Yo tal vez les diría esto: crecí en una familia que tenían ganado, teníamos arroz, sorgo, y ya en los 80s, cuando se importaba el arroz subsidiado que venía de Estados Unidos, mi familia casi se va a la ruina, al igual que le pasó a todos los arroceros de aquel momento, y tuvimos un cambio de una situación económica estable y próspera y muy buena a una situación sumamente difícil, y a mí ya no me tienen que contar lo que eso significa, ya lo viví, y eso hace una gran diferencia, creo yo. Van a tener a alguien que entiende lo que ustedes están hablando y no quiere que más familias costarricenses vuelvan a vivir lo que muchos ya pasamos. Yo diría, tenemos que hacer varias cosas simultáneamente. Uno es
lograr que todos los avances tecnológicos que pueden aumentar la productividad por hectárea lleguen no solamente a los grandes productores, que son muy importantes y hay que apoyarlos y en buena hora que tengan más eficiencia y productividad, pero el reto es cómo a través del INA, a través de los programas de extensión del MAG, uniendo todo el pensamiento científico, por ejemplo la escuela de agronomía y todas las investigaciones fitosanitarias y de fitotecnia que pueda tener la Universidad de Costa Rica o universidades muy importantes como la EARTH, que se acerquen y que todos esos avances tecnológicos, por ejemplo, en sistemas de irrigación, en sistemas muy interesantes ahora de cómo poder introducir fertilizantes ecoeficientes o controles entomopatógenos para poder avanzar en alguna medida hacia mecanismos mucho más orgánicos y menos invasivos en las externalidades ambientales. Ese tipo de cosas, con la gran cantidad de avances tecnológicos, es crucial que se haga y eso tiene que hacerse articulando sectores. Ya decía, el INA, las universidades, el MAG. Segundo punto muy importante, en Costa Rica, para estar en la formalidad, hay que ser casi como un atleta olímpico. Es como para superhéroes. La cantidad de trámites y de burocracia y de documentos que te piden hacen que sea más o menos imposible para un empresario mediano y pequeño poder tener la cantidad de tiempo y energía para poder acceder. Eso hay que cambiarlo. Y tenemos 4 bancos públicos. Estoy pensando el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, que es levemente diferente. Y yo sé que Banca de Desarrollo no es un banco, pero es una entidad que puede aportar capital de trabajo para que la economía formal se abastezca. En el sector agrícola eso tiene que resolverse y hoy es un verdadero caos. Y solamente los grupos más grandes pueden acceder, los pequeños y medianos les resulta muy difícil. Hay que dar esa posibilidad que tengan liquidez en tasas competitivas. Adicionalmente, Costa Rica recibe los efectos del cambio climático. No somos un país que lo crea. Nosotros aportamos el 0,3% de las emisiones que justifican esta variabilidad climática, pero sí recibimos los efectos. Entonces, por eso para mí es muy importante que todos los sectores que, por ejemplo, van a verse afectados, estoy pensando por inundaciones o en su defecto sequías, podamos aportarle seguros para que las cosechas que se vayan a perder por estas manifestaciones del cambio climático puedan tener cómo hacerle frente y que no queden con una cantidad de deudas muy grandes y pierdan su tierra y queden con una situación financiera inviable. Ese tema hay que resolverlo. Hay entidades internacionales que pueden colaborar y ahí nuestra institucionalidad local también tiene que cooperar en ese sentido. Luego tenemos pues un problema que es de vieja data. Yo no puedo exactamente precisar cuántos años, pero sé que son varias décadas en donde todas estas moléculas que son ecoeficientes, más modernas, que tienen menos externalidades ambientales y mejores costos, no se han logrado introducir. Por honor a la verdad y no tener mezquindad política, mi entendimiento es que en esta administración intentaron resolverlo y que está eso pegado en MINAE. Por algunos cuestionamientos más ideológicos que otro tema, eso hay que resolverlo, es fundamental. Adicionalmente, es fundamental entender que el tema de la infraestructura es otro de los factores más importantes. Y aquí tenemos 2 líneas, pues está la infraestructura nacional que está tristemente colapsada y todos lo sufrimos tanto en el área metropolitana como rural y eso vamos a abordarlo con un plan que queremos cubrir agresivamente canalizando los fondos de pensiones para hacer un plan nacional de infraestructura robusto y agresivo. Y adicionalmente el otro tema es con los fondos de la ley 8114 poder aportar recursos para que toda esa gama de caminos vecinales y cantonales que son como arterias que se conectan con las vías nacionales puedan estar en mejores condiciones. Y lo que es importante es que esos fondos se aporten al principio del año y no al final, que eso es lo que le dificulta a las municipalidades poder canalizarlo. Quisiera continuar diciéndote que otra medida que es de suma importancia tiene que ver con el tema de los costos. La mano de obra es muy cara en Costa Rica y como ha venido diciendo consistentemente la OCDE y un economista que yo admiro mucho, que es don Rodrigo Cubero, ha venido solicitando no solamente en el sector agropecuario, sino en la economía en general, que de las cargas sociales mantengamos la caja para seguro médico y para pensiones, pero que las parafiscales, estamos hablando del INA, INS, FODESAF, la capitalización del Banco Popular, se asuman con el pago de impuestos generales en el Ministerio de Hacienda. Eso lo que permite es reducir los costos para que más gente esté en la formalidad. Y obviamente eso reduce, digamos, la necesidad de pagar, digamos, más caro el proceso productivo y lo hace más competitivo para poder ponerlos como productos en el anaquel.
Entonces ya hemos hablado de acceso al crédito, ya hemos hablado de acceso a la tecnología y la transferencia con academia y con instituciones como el MAG, ya hablamos de los costos de la mano de obra. Hay una que es muy importante, que de nuevo, esta es una general, no es aplicable solamente para el agro, pero también lo afecta, que tiene que ver con la tramitología. Siguiendo la literatura comparada, Costa Rica está, si no me traiciona la memoria, es el tercer país con la mayor carga regulatoria en las Américas. Eso es una pesadilla, porque entonces toda la gente que quiere estar en la formalidad tiene que hacer un esfuerzo enorme en ir del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud, a la Caja, a la MUNI, al Ministerio de Economía, y así sucesivamente, y eso genera un dolor de cabeza para todo el sector productivo. Lo que nosotros estamos planteando ahí son dos cosas. Uno es lo que ya se ha hecho bien en el régimen de zona franca, por ejemplo, la ventanilla única de trámites y un acompañamiento que se ha venido dando de COMEX, CINDE y Procomer, es lo que dicen, en inglés le dicen el aftercare o el acompañamiento posterior, no sé cómo se dirá en español correctamente, pero es básicamente una vez que venga la inversión extranjera directa, le ayudan a ir por ese camino que es una balcanización de trámites. Nosotros tenemos que poder hacerlo. La ventanilla única de trámites, y a mí me parece que el servicio que da CINDE perfectamente puede servir para el régimen definitivo, que es la economía normal. Esa es una primera cosa. Y la segunda idea, es muy interesante seguir el ejemplo de un pequeño país que ha innovado muchísimo en el área de las plataformas digitales, que se llama Estonia. Ellos tienen todo un clic de distancia. Para que ustedes tengan un parámetro, en 16 minutos de un día, ellos tienen una empresa nueva formada con todos los permisos de funcionamiento, personería y cédula jurídica y cuenta bancaria. Para Costa Rica, si uno lo logra en 16 meses, es más o menos como un milagro. Entonces, ese tipo de plataformas digitales que le faciliten todo a un productor, imagínate que estás en Upala y puedes desde tu teléfono pagar impuestos, solicitar cualquier trámite que te vayan a pedir, eso va a ayudar muchísimo a que sea mucho más fácil hacer negocios. El otro tema que también está dentro de la política económica, y lo quiero decir con sumo cuidado, esto para mí es delicado y quiero estar seguro que lo expreso con la prudencia que esto amerita. La junta directiva del Banco Central y el presidente usualmente le da prioridad a una meta, que son las metas de inflación. Ok, eso es muy importante y si se va a tocar esto hay que hacerlo con cuidado. Hay una segunda meta que hay que equiparar y esa segunda meta es la de usar todos los factores de la economía y la producción para alcanzar el pleno empleo. Esto hoy lo tienen en una segunda gama de importancia. Nosotros lo vamos a equiparar. Porque es tan importante fortalecer el tejido productivo y crear empleo formal como, digamos, tener un balance macroeconómico y no descuidar la inflación, que yo sé que afecta sobre todo a la gente de menores ingresos. Nosotros tenemos ya mucho tiempo de estar consistentemente muy por debajo de las metas inflacionarias. Técnicamente, en algunas ocasiones se ha hablado incluso de estar entrando en una deflación, lo cual es verdaderamente problemático y es una destrucción de empleo. Entonces ahí tenemos que equipararlo. ¿Y eso qué implica? No es que vamos a volver a esos términos de 850 colones por tipo de cambio, porque yo sé que hay gente que gana en colones y debe en dólares. Y su capacidad adquisitiva hay que cuidarla, pero hay que balancear la cancha. Hoy lo que es la agroindustria exportadora, el turismo, los exportadores de software, la inversión extranjera directa, está sufriendo de una manera muy drástica y se está privilegiando de una manera muy desproporcionada a los importadores. Y muchas veces el diferencial cambiario por el tipo de cambio se lo están dejando porque no se traduce en mejores precios al consumidor. Entonces estamos en el peor de los dos mundos. No apoyar el tejido productivo formal y tampoco se apoya el precio del consumidor. Eso es algo que yo considero que no es correcto y quiero hacer esta argumentación para toda tu audiencia. Vean la diferencia. Si aquí en Costa Rica, con este conjunto de variables, hacemos que haya más productividad y más competitividad, un finquero que esté en Guanacaste o en Upala o en Cartago, no solamente hace un producto de calidad que tiene todos los estándares fitosanitarios y de la salud, que en Costa Rica eso se revisa con mucho cuidado, porque he escuchado que vienen algunas papas o cebollas que tienen una calidad no tan buena como la nuestra, pero adicionalmente ese finquero paga la caja y en la caja se paga el seguro médico y se pagan las pensiones, paga el INS, paga el INA. La gente a veces se le olvida que Costa Rica el INA lo paga la factura de los patronos. Eso es importantísimo. El INA es una gran institución y le da capacitación técnica a nuestra población. Eso no sale del aire, eso lo pagan los que están haciendo empresas como los finqueros. Adicionalmente se paga FODESAF. Y para que el país entienda, FODESAF financia lo que se llama la política social selectiva, que es toda la solidaridad del programa de combate a la pobreza. Hay 45 programas.
Entonces, cuando uno se pregunta, ¿importamos o producimos? Hay que entender que no solamente es el producto, sino todo lo que aporta la economía formal a la solidaridad y la institucionalidad de este país, y eso muchas veces se ignora y es un gran error de interpretación. Entonces, yo quisiera hacer ver que me parece de suma importancia que el productor nacional tenga calidad, sea eficiente, que pueda dar buenos precios para que podamos seguir teniendo todo ese aporte tan importante que nos dan en la salud, en la educación, en el combate a la pobreza, que no van a ser necesariamente los productos que vienen importados. Y hay un tema que yo tristemente he escuchado en todas las conversaciones que he tenido con este sector tan importante, y es la seguridad. Yo sé que están sufriendo, que les roban, que los amenazan, y no solamente la acción, digamos, del vandalismo y de las amenazas de la violencia, sino la competencia desleal. Estoy consciente, por ejemplo, en el sector ganadero, me lo han dicho de la manera muy clara, cómo se lavan dólares, por ejemplo, en las subastas. Y cuando hay un lavado de dólares, y que los costarricenses a veces no lo entienden, eso lo que hace es que un empresario honrado, que tiene que pagar los impuestos municipales, la caja, IVA, renta, la carga, todas estas cosas que he descrito, no puede no enfrentar costos de producción que son los que son estos, además de que tenemos una energía cara y demás. En contraposición de una persona que está lavando dólares, que no le importa no tener ganancias, lo que ocupa es meter el dinero que viene lleno de sangre y de drogas a la economía y empezar a darle vuelta. Entonces, si él vende, por ejemplo, carne o productos agrícolas más baratos, no le importa, en contraposición de si esta persona los vende más baratos, quiebra, porque no va a poder tener más ingresos que sus costos. Esa diferencia es crítica que lo entendamos. Entonces, en el tema de seguridad, vamos a ir a defenderlos, pues en la parte represiva, que yo he estado diciendo consistentemente, que voy a usar la fuerza y va a ser un gobierno de mano dura, y de ahí brinque quien brinque, lo vamos a hacer, porque o ganan los buenos o ganan los malos, pero no podemos estar como estamos hoy de rodillas. Pero además estoy clarísimo que el blanqueo de capitales está haciendo competencia desleal, y eso es un problema terrible para toda la economía formal, y todo ese tipo de competencia desleal o de introducción al país de mercancía ilícita es un gran problema que está sucediendo. Entonces, ahí te pinté, digamos, un panorama amplio, y quisiera terminar con esto que lo he dicho, y yo tuve la gran bendición de haber estudiado en Inglaterra, que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, y que siempre le agradezco al gobierno británico, porque si no, no hubiera tenido la plata para poder ir ahí. Y estando en ese proceso, me tocó ver una campaña muy linda que yo quisiera replicar, y es que en Europa Occidental tienen un problema más o menos similar, tienen costos de mano de obra y de producción más caros que en Europa Oriental, el bloque de países que venían de la Unión Soviética. Entonces se estaba generando un fenómeno en donde se exportaban muchos productos agropecuarios, por ejemplo, al Reino Unido, que eran más baratos porque los costos eran menores. Entonces hicieron una campaña de concientización y de sensibilización a los consumidores del Reino Unido, de ver toda la causa o las razones por las cuales ellos tenían que cubrir un poco de costos más altos. Y promovían que en los supermercados la gente pudiera elegir si eran productos nacionales o productos importados. Y aunque los productos nacionales, por estas razones, eran un poco más caras, consistentemente, ante esa campaña muy bien lograda, muy bonita, muy bien hecha, muchos de los consumidores optaban por apoyar a sus productores nacionales. Esa campaña nosotros la vamos a promover indudablemente, y está la posibilidad de generar un abastecimiento a través de lo que es para comedores estudiantiles, lo que es para las cárceles, para el Sensinay, para muchos otros programas, y ese abastecimiento se puede coordinar para que sea con producción local, con estas garantías, que hayan controles fitosanitarios para que la calidad de esos productos sean óptimos, que los que producen y vamos a comprarles para el abastecimiento institucional se comprometan a estar en un proceso de transferencia tecnológica para aumentar la productividad, de cuidados fitosanitarios, de mejorar, por ejemplo, todas las condiciones que tiendan cada vez hacia alcanzar certificaciones ambientales y sociales que le den un mayor valor agregado a la productividad. Y lo que vamos a hacer es estimar con los especialistas y las instituciones correctas cuáles son los costos mínimos que definitivamente tienen que cubrir, que tengan un margen de utilidades para que puedan seguir reinvirtiendo y que no quiebren. Porque muchas veces con ligereza se dice, bueno, si ellos salen del negocio se van a tener que reinventar, como si fuera tan fácil de que se vengan aquí a un call center o alguna cosa de esas, personas que llevan toda una vida y una tradición familiar de trabajar ahí, y esa migración del campo a la ciudad suele ser muy problemática, se rompe el tejido familiar, se pierde además todos los encadenamientos donde un finquero allá en La Cruz
lo digo porque he estado yendo mucho en esa zona por los proyectos que hago, no solamente es el finquero, le paga a los trabajadores de la finca, le paga a los ingenieros que le construyen las bodegas, le paga al camionero, al transportista, paga al mecánico, va a la gasolinera, y así uno puede seguir con un efecto dominó de encadenamientos microeconómicos, que todo ese tejido social de ese entorno geográfico se nutre de esta actividad productiva agropecuaria. Entonces, uno no puede tener esa ligereza para referirse a que se desaparece un sector, como el otro día estaba viendo, si no me traiciona la memoria, y aquí están amigos de la Cámara de Arroceros que me lo podrían decir con más exactitud, pero más o menos era que habían como 1.200 productores hace un poco tiempo y actualmente quedan como 390. ¿Sí? Me puedo estar equivocando en la cifra, pero la proporción de esa enorme destrucción de ese tejido productivo sí sé que es real. Y se van ellos y se va todo este encadenamiento. El efecto rebote es una masacre para el mercado de trabajo y eso son familias, son costarricenses que van a tener que ver cómo hacer para pagar las facturas de la hipoteca y cómo poder pagar el bus del chiquito para que vaya a la escuela. O sea, uno no puede ser tan superficial de no entender que que no son billetes que andan ahí caminando, son seres humanos y son familias de gente honrada y buena y trabajadora que por el país tomar malas políticas económicas estamos llevándolos a la ruina y al sufrimiento humano y familiar. Eso no se puede ver de manera tan fría. Don José, ahora que usted tocaba el tema de estas familias, en los últimos años se han perdido cerca de 12.000 empleos en el sector agropecuario. ¿Qué mensaje le daría usted a las familias que sienten que el gobierno le ha dado la espalda? Que tienen razón, están haciendo una lectura correcta, no se puede ver de otra manera. Yo recuerdo una expresión que no me pareció adecuada del señor presidente, hablando de manera sarcástica en relación a los productores de papa o de cebolla, no puedo recordar cuáles eran, porque tenían un pick-up Toyota de trabajo. Ese tipo de expresiones denotan una falta de empatía que no me parece correcta. Yo creo que son personas honradas, trabajadoras, dignas, que merecen ser respetadas y además son los que nos dan de comer. Es un sector histórico de nuestro país que crecimos siendo costarricenses por lo que se hacía antes pues, con café, con banano, con ganado, con piña, y le debemos el inicio del arranque de nuestra economía, la inserción a los mercados internacionales. Y hay que detenerse a pensar en un escenario para todos los costarricenses que nos ven. Es altamente probable que se den conflictos geopolíticos que vayan a alterar los flujos de comercio internacional o que pase, Dios no lo quiera, otra pandemia tan severa como la que tuvimos. Si nosotros dependemos de poder sobrevivir por importar alimentos y esos países allá que van a estar enfrentando estas disrupciones del comercio internacional deciden cortar las exportaciones para abastecer a su público doméstico, y eso hay que entenderlo no solamente por una razón humanitaria, sino porque los políticos que están allá, si la gente empieza a tener desabastos, pierden. Entonces hay una presión política para que desatiendan los compromisos de contratos de exportación y atiendan lo que su gente va a usar para poner pan en la mesa. Okay, si nosotros empezamos a entrar en una dependencia muy grande, ¿cómo vamos a hacer para poner pan en la mesa si hemos destrozado nuestra estructura, nuestro tejido agrícola productivo? Y nos podemos ver en grandes apuros. Don José, ¿qué lugar ocupará el agro dentro de su gobierno? Los veo como costarricenses sumamente importantes, como un sector estratégico, como un sector... El otro día me decían una analogía, era sobre la democracia, pero yo en mis adentros pensé que es más o menos lo mismo para el agro. Decían, vean, es que la democracia es como el aire, cuando ahí está uno no lo aprecia, hasta que deja de estar y uno se siente asfixiado y uno lo empieza a entender. Y yo veo para Nicaragua y la gente que está hoy presa, torturada o la han expropiado, dice, pucha, esto no era pura teoría, ¿verdad? No era un cuento abstracto. En el agro, la gente tal vez un poco con superficialidad y con ligereza los deja como si fueran algo secundario, poco importante, hasta que no están y los necesitamos. Y vamos a decir, ¿qué hicimos? Y se van a dar cuenta que nos metimos en un gran apuro. Entonces yo así los veo, como un sector de suma importancia, de gente valiente, trabajadora, que le toca subir una cuesta empinada porque todo lo que dije, no les dan crédito, los ponen en una tramitología. En la intermediación, ellos producen con ciertos costos, los intermediarios tienen un margen de utilidades excesivamente grande que les deja a ellos prácticamente poco dinero y en la comercialización se dejan todas las utilidades.
y aún así siguen luchando, siguen esforzándose de sol a sol. Y bueno, mis abuelos, mi abuelo Enrique Berrocal ha estado en el sector agrícola toda su vida, mi padre fue del sector agropecuario y sufrimos los efectos de una política económica poco sensible, en mi opinión muy equivocada, y entiendo lo que sufren, lo que luchan, y sé que si los descuidamos y los llegamos a necesitar, va a ser muy tarde para entender el gran valor que yo creo que tienen. Entonces no deberíamos de llegar a ese punto. Don José, tanto la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria como diversas organizaciones agropecuarias han manifestado su oposición al Acuerdo Transpacífico y a la Alianza del Pacífico por condiciones de competencia desigual. ¿Cuál es su posición sobre la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y a la Alianza del Pacífico? Sí, yo consistentemente lo que he venido diciendo es que yo tengo una concepción pues, liberal de la economía, pero no malinchista. Y pienso lo siguiente: el comercio internacional es de enorme importancia para Costa Rica. Nosotros somos un país con una vocación exportadora. Nosotros producimos mucho más de lo que nosotros consumimos. Entonces, si no nos abrimos al comercio internacional, nuestra economía no funciona porque no tenemos la capacidad de autocomprarnos todo lo que producimos. Esa es una primera parte. Pero eso no significa que tenemos que estar sujetos a que se abren nuestras fronteras y nuestros mercados para importar productos que vienen con lo que técnicamente se llama el dumping, que son subsidios. Eso se llama comercio injusto internacional y no estoy de acuerdo con eso. Porque si esa es la lógica de que vamos a nosotros a pedirle a nuestros productores que estén en una economía liberal, pero vamos a estar abiertos a que una economía proteccionista y subsidiada nos mande todo, eso es como, ¿verdad? Burro suelto y tigre amarrado. Burro amarrado y tigre suelto, disculpe la confusión. Y no estoy de acuerdo con eso. Si hay formas de saber que estamos importando productos que tienen subsidios en el combustible, en los aranceles, en el crédito, en la mano de obra, y vamos a abrirnos por completo, en mi humilde opinión, lo que vamos a estar generando es que no podamos competir, que vayan a salir del mercado todo el tejido productivo agrícola y vamos a vernos en esta situación calamitosa que acabo de describir. Entonces yo creo que hay todos los mecanismos legales que se van a tener que impulsar para defendernos del comercio internacional injusto, hay que aplicarlos. Me puedo estar equivocando, pero mi entendimiento es que hubo una disputa reciente en donde se cerraron, me parece que fue en Panamá, al sector lechero, atribuyendo ese tipo de argumentos y lo pudieron implementar. Entonces mi posición es defendernos con garras, dientes y uñas para que el comercio injusto de dumping y de subsidios no desplace a nuestros productores, y además eso no es mutuamente excluyente con una agenda que acabo de decir de aumentar la productividad por hectárea, de ser más competitivos con tasas de interés, con mejor política monetaria, con transferencia de tecnología a través de la academia, de las instituciones como el MAG, de mejorar la infraestructura, de mejorar los precios de la energía. Nosotros estamos a favor de la apertura del mercado eléctrico y además dar pues, una capacitación técnica al sector productivo. Entonces son dos cosas, es hacernos más eficientes, es una agenda de competitividad muy fuerte, y por otro lado pelear y defendernos del comercio injusto, del dumping y de los subsidios con los que estoy en desacuerdo. Don José, el sector agropecuario enfrenta un marcado envejecimiento de su población productora y dificultades para atraer jóvenes al agro. ¿Qué políticas concretas impulsaría su gobierno para promover el relevo generacional y facilitar el acceso de jóvenes a la tierra, el crédito y a la tecnología? Bien, lo primero que haría es, en esta materia y en otras, por supuesto, uno no puede pretender creer que lo sabe todo, porque son temas complicados, y este tema es sumamente retador por múltiples razones. Ahora hay una revolución tecnológica y todos los jóvenes pasan metidos en la pantalla del teléfono o de su tablet o de lo que sea, y eso genera sociológicamente una percepción de que todo lo moderno y tecnológico es bueno y que todo lo demás es anticuado y malo, y es una gran tontería. Yo creo que no hay nada más bonito que estar en una zona rural, en una finca, en la naturaleza, pero bueno, esa idea la van metiendo. Además, sumado a eso, si ellos ven que están sus papás sufriendo y que no hay plata y que pasan de ahí sudando la gota gorda para poder llegar al final de mes, eso es un efecto disuasor a cualquier persona. Lo que ocupamos es que sea rentable, que vean que eso es una actividad que les puede dar una vida próspera, una vida estable, una vida bonita, y además pues hay que promover sociológicamente que son un actor importante del país. Y volviendo al punto que decía inicialmente de que uno no lo puede saber todo,
hay que saber escuchar. Yo me sentaría en la mesa con los líderes de estos sectores, representantes, para construir soluciones juntos. O sea, no quiero para nada decir que tengo la respuesta terminada para todos los temas, pero sí tengo la disposición de sentarme, escucharlos de manera respetuosa, constructiva y entrarle juntos a este tema, porque es sumamente complicado. Pero sin duda, si el negocio es un negocio calamitoso y ruinoso y ven a su familia sufriendo, va a ser una venta muy difícil para que los chicos quieran conscientemente meterse en una actividad en la que ven a sus padres, sus familiares sufriendo. Hay que lograr que tengan rentabilidad y que sea un negocio próspero. Don José, las mujeres cumplen un rol fundamental en la producción, transformación y comercialización agropecuaria, pero aún enfrentan brechas importantes. ¿Cómo garantizaría su gobierno una mayor equidad de género en el sector agropecuario y qué acciones impulsaría para fortalecer el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres rurales? Hay que tener una red de cuidado. Sin eso, de manera robusta, no se va a poder hacer. Muchas mujeres jefas de hogar no se pueden insertar a este sector ni a ningún otro porque no tienen cómo dejar a sus niños en manos que les dé paz y tranquilidad. Eso es una verdadera injusticia. Ahí esta es una idea que yo le escuché plantear a doña Maritza, la directora de UCAEP, y quiero el mérito intelectual es de ella, pero me parece una excelente idea y quisiéramos impulsarla, y es redireccionar parte del aporte que hace la planilla a la capitalización del Banco Popular, que me parece que es un umbral como de 0,25%, para poder realizar alianzas público-privadas con gobiernos locales y agencias especializadas de la sociedad civil como la Fundación DEVI, para lograr que tengan una red de cuidado robusta, de alta calidad, y que eso en lugares en donde se requieran, según las industrias y la densidad demográfica, puedan tener ese servicio. Ese es el primero. Segundo, hay que hacer un proceso de capacitación. Ahí yo consideraría que el más indicado es el INA o algunos cursos cortos con la Universidad de Costa Rica o el TEC, dependiendo de dónde sea la zona geográfica, que les den las herramientas y la capacitación para que ellos puedan tecnificarse. Definitivamente ahí con la banca pública hay que hacer líneas de crédito para que ellos puedan tener el capital de trabajo que les permita hacer la inversión en tierra, en equipamiento, en la tecnología, en los diferentes requerimientos. Y no solamente eso, sino poder darles un acompañamiento. Yo quiero insistir en que no solamente es la producción en sí misma el reto, eso es un componente importante, pero en el aspecto comercial es donde mayoritariamente está la rentabilidad de toda esta agroindustria. Y muchas veces, por no tener los conocimientos de esta parte del trabajo de comercialización, de agregarle valor a su producción, que no sea solamente la materia prima o el commodity, sino un producto acabado, se pierden oportunidades de tener mayor rentabilidad. Entonces, y esto es tan válido para los hombres como para las mujeres. Entonces, yo creo que ahí hay que trasladar capacidades y conscientemente, con alianzas público-privadas, acercando la academia, avanzar de la producción a agregarle valor y a tener un acompañamiento en el aspecto comercial, que es donde está mayoritariamente la rentabilidad en esa cadena productiva. Don José, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es una institución clave para el sector agropecuario. ¿Cuál es su visión sobre el perfil, el rol y las prioridades que debería tener la persona que asuma la conducción del MAC? Bueno, yo creo que tiene que tener el respeto del sector. Hay cámaras muy importantes en el país, en las diferentes regiones geográficas y en los diferentes productos. Yo quisiera que sea un interlocutor legítimo, que nos permita aprovechar toda la gama de soluciones que ya tienen adelantada, porque ustedes, como dicen el adagio popular, nadie conoce mejor la piedra que el que la lleva en el zapato. Ustedes están sufriendo, bregando para poder llegar, ¿verdad?, al punto de equilibrio y tener ganancias, y mucho de lo que hay que hacer ya ustedes lo tienen. Entonces a mí me parecería una torpeza empezar a reinventar la rueda si ya eso está listo. Lo que hay que hacer es generar la articulación para trabajar conjunto. Tiene que ser una persona que tenga un conocimiento de la parte agropecuaria, y yo creo que tiene que tener una comprensión razonable de todos los vaivenes que hay en la geopolítica, en el comercio internacional, para que pueda ir ayudándonos a navegar este complejo mundo, que cada vez más el comercio internacional se ha tornado muy distinto a lo que hasta hace un par de años era, y no es fácil. Entonces tenemos que ver cómo producimos de manera competitiva, eficiente, innovadora, y también cómo defendemos a nuestro producto en este mar picado que se ha tornado el comercio internacional, y es importante que lo pueda entender bien. Pero sí me parece que tiene que ser alguien que pueda tener una interlocución sana con el sector. Don José, para finalizar, en una frase, ¿por qué los productores y productoras deberían confiar en que su gobierno será un aliado del agro? Bueno, creo que en esta entrevista, espero, lo digo con humildad, espero que sus
todos los importantes productores que van a verla puedan darse cuenta que he hecho un esfuerzo intencional en prepararme técnicamente, en entender las diferentes aristas de la competitividad, del comercio internacional, las trabas burocráticas, del problema de los costos, de la política monetaria, cómo les afecta, que de verdad creo que tengo una comprensión robusta de lo que ustedes están sufriendo. Creo que en mi historia personal he podido experimentar las durezas que ustedes experimentan, los he sufrido y eso me ha marcado. Y me parece que pueden además verificar en mi trayectoria que no he sido una persona de andar ahí dando discursos en CNN, en la tele, o andar quejándome o criticando, que soy una persona que ha estado trabajando en el campo, resolviendo problemas con empresas, con gobierno, con comunidades, que tengo una sensibilidad social real, que no es de brochure y que pueden ver todo lo que hicimos por 25 años en Fundación Acción Joven, en Reactivemos la Esperanza, Conectemos la Esperanza, en Desarrollo Humano Estratégico, y que gracias a Dios por las oportunidades que reconozco que Dios me ha dado, que he sido una persona privilegiada y bendecida, he podido ir a la acción con resultados concretos, trabajando cerca del sector productivo, del sector privado, pero también con un gran corazón para las comunidades y para la gente más sensible. Y ya yo tengo 47 años, no me voy a reinventar a mí mismo y de repente ser una persona insensible y que solo anda hablando y dando diagnósticos y quejándose y no batiendo barro como lo he hecho toda mi vida. Entonces van a tener a un amigo y un aliado y pueden verificar todas las entrevistas y lo que públicamente he venido diciendo, que es consistente con lo que hoy dije en esta oportunidad tan bonita que me dieron. Don José, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente agradecemos a Republic Workspace por el espacio para grabar este podcast. Les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, que estén muy bien y vamos para adelante. Y les pido ese votito para poder ayudarlos. Gracias. Le agradecemos a Republic Workspace por brindarnos el espacio para llevar a cabo este episodio.